Hola, Lesia, muchas gracias y gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros, con nosotras. Bueno, nos vamos a presentar rápidamente antes de empezar con la presentación. Mi nombre es Luisa Parra, yo soy economista y trabajo como investigadora en Core Woman. Trabajamos desde Core Woman en temáticas de temas de género y en este momento queremos hacer toda la aplicación de ese conocimiento a temas de educación y tecnologías, cómo se hace esa, digamos, esa unión entre TIC, habilidades digitales y género. Entonces, lo que queremos es presentarles una guía práctica y teórica también, junto con Laura, que ya se va a presentar. Hola, muchísimas gracias por estar acá, por el tiempo. Yo soy Laura Ramos, yo también soy economista y tengo una maestría en género y políticas públicas. Ya llevamos bastante tiempo, un largo tiempo trabajando en esto, en este cuestionamiento sobre cómo hacemos para generar evidencia, para generar política y sobre todo para argumentar muy bien de qué se trata esto de las brechas de género dentro de la educación y más aún con la herramienta como tal que tenemos de las tecnologías cuando entran al aula de clase. Entonces, desde Core Woman, junto con Luisa, hemos estado trabajando en este tema y hoy vamos a presentar entonces la guía teórica y práctica. Sí, entonces antes de empezar con la presentación, queremos dejar claras algunas reglas de participación. Todas las personas que están de participantes están silenciadas, entonces cada vez que quieran participar o hacer alguna pregunta, ustedes tienen la opción en la barra inferior de Zoom de levantar la mano o raise your hand, dependiendo de cómo tengan el idioma de Zoom. Y ahí nosotras podemos darles la palabra y darles voz en cualquier momento que quieran intervenir, que quieran participar o hacer algún tipo de pregunta. También vamos a darles algunos espacios específicos durante la presentación para que hagan preguntas puntuales. Va a haber una como en la mitad de la presentación y también al final, después de que hayamos terminado la presentación. Pero cualquier cosa que quieran preguntar, que quieran participar o comentar, son bienvenidos los comentarios. Mm, entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación. Y bueno, básicamente lo que nosotras construimos desde Core Woman fue una guía teórica y práctica sobre cómo aplicar el enfoque de género en propuestas de inclusión digital en la educación. Entonces, básicamente, primero, esta es la estructura que seguimos en la guía, que después podrán encontrar en PDF, después será compartida a sus correos. Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos es en esta presentación es hacer la presentación de la estructura de la guía y después vamos a ir punto por punto sobre lo que nosotras desarrollamos al interior de este documento. Empezamos entonces con un contexto de las brechas de género en la educación y en el mercado laboral en América Latina y cómo esto se puede relacionar con las habilidades del siglo XXI, con el uso de tecnologías, con las habilidades digitales. Después seguimos con la necesidad de incluir el enfoque de género en propuestas de educación digital. Y en esto, entonces, nos vamos por tres líneas temáticas que son las más importantes dentro de esta convocatoria. Entonces, aquí tenemos el rol y la formación docente en las brechas de género, las evaluaciones e indicadores para medir las brechas de género en educación, las habilidades del siglo XXI desde un enfoque de género y finalmente terminamos con unos aspectos metodológicos para tener en cuenta. Estos aspectos pueden ser tenidos, o sea, pueden ser aplicados tanto para proyectos de implementación como para proyectos de investigación o evaluación de algún programa que ya se haya implementado con anterioridad. Son básicamente puntos y preguntas guía para incluir el enfoque de género de forma mucho más práctica. Entonces, eh, bueno, esta es la estructura que ustedes van a encontrar en el documento, el PDF, como ya les comenté, que va a ser compartido con ustedes después de terminar esta presentación.
Entonces empezamos en la introducción con brechas de género en la educación básica, secundaria y superior, que son diferentes. En un momento vamos a profundizar en estos temas, después nos vamos al mercado laboral. Y como parte de la necesidad, también partimos de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular los objetivos 4 y 5, que hablan de educación y equidad de género. Después nos vamos con las líneas temáticas que fueron propuestas en la convocatoria, que son el rol de la formación docente, evaluaciones indicadores y habilidades del siglo XXI. En cada uno de estos tres temas, lo que vamos a hacer es mirar literatura y estudios que hayan trabajado estos temas y que hayan documentado las brechas de género que se encuentran, por ejemplo, en la forma como los profesores y las profesoras se relacionan con sus estudiantes, cómo es posible o no que los indicadores nos den cuenta o nos den información de género de diferentes aspectos como la tecnología y el uso de tecnología. Y en habilidades del siglo XXI también lo que hacemos es hacer lo que hacemos es mirar lo que es el futuro del trabajo, la importancia de las nuevas tecnologías digamos, en el siglo XXI. Y también entre estos tres temas lo que hacemos es mirar posibles soluciones, buenas prácticas y referencias que ustedes puedan utilizar al momento de hacer la propuesta para la convocatoria. Y finalmente terminamos con la lista de verificación, que son los aspectos metodológicos de los cuales ya les hablé. Listo. Listo, entonces, hablando del contexto y hablando de la justificación de este tema, nosotros vamos a explorar cómo las brechas de género se presentan de una forma progresiva a lo largo de los diferentes niveles educativos. Entonces, podemos identificar y vamos a identificar cómo desde la educación básica, pasando por la educación secundaria y terminando en la educación superior, las brechas de género se van aumentando y como en un primer momento, a partir de los 6 años, ahorita lo miramos, a partir de los 6 años, esto se evidencia en términos de autoconfianza, que mucho más adelante, cuando llegamos a secundaria, se traduce en interés y en preferencias, y cuando ya estamos muy cerca de la educación superior, lo podemos ver en resultados como tal. Entonces, como desde un inicio vemos, son unas dudas, luego una expresión de qué gusta y qué no gusta entre los niños y las niñas, y al final cómo esto tiene repercusiones en realidad en los resultados cognitivos y en los resultados académicos. El punto interesante y lo que a nosotras nos llama tanto la atención es ver cómo en América Latina se han dado unos avances geniales y sobresalientes en términos de permanencia y asistencia a la educación. Entonces, no es posible decir que las niñas estudien menos, no es posible decir, en América Latina no es posible decir que es que no haya una aceptación social de que las niñas acudan a las instituciones educativas. Esos han sido unos avances durante los últimos 30, 40 años en América Latina sobresalientes como región. El asunto es que todavía hay una evidencia que nos permite preguntarnos qué pasa dentro de las instituciones educativas y qué pasa en la interacción entre los diferentes actores educativos. Entonces, lo que podemos identificar y desde donde nosotras partimos es que los diferentes actores educativos tienen normas institucionales y sesgos, bien pueden ser implícitos o explícitos, que limitan las oportunidades para las niñas y adolescentes. No quiere decir que no tengan oportunidades, sino que se ponen una especie de condicionamientos para las niñas y una especie de condicionamientos para los niños que se traducen en unos resultados concretos. La sociedad tiene normas, valores, creencias, costumbres y culturas que crean barreras diferenciadas. Entonces, son estos condicionamientos que se reproducen dentro de las instituciones educativas según las interacciones con los actores dentro de la educación.
Y entonces esto lo podemos ver en cómo las niñas, los niños y adolescentes tienen o muestran comportamientos y evidencian comportamientos y creencias que son producto de procesos de socialización y que crean preferencias diferenciadas. Entonces, del punto del que nosotras partimos y del punto desde donde hacemos la propuesta para incluir el enfoque de género es pensarse esto en términos de socialización. Es algo en lo que vamos aprendiendo y por eso podemos evidenciar unas brechas que son progresivas. Entonces, es cómo a partir de la interacción dentro de las instituciones educativas o se refuerzan o se cuestionan ciertas creencias que van creando estas preferencias diferenciadas entre los niños y las niñas. Entonces, primero, ¿cómo podemos ver estas brechas, cómo van progresando a lo largo de los niveles educativos? En un primer momento, podemos ver que la construcción de la autopercepción y autoconfianza de los estudiantes en relación con la educación está ligada a la influencia que tienen los y las docentes en el aula de clase. Entonces, hay diferentes estudios que han señalado cómo con base en las creencias que tienen los docentes, sus creencias sobre las diferencias de género, los docentes y las docentes toman decisiones sobre lo que las niñas y los niños deben aprender. Y eso se traduce en una diferenciación según género sobre las instrucciones o en las instrucciones como tal en el aula de clase. Entonces, esta evidencia está específicamente desarrollada para matemáticas y es cómo en esta interacción, cómo dentro de la dinámica de las aulas de clase, los sesgos implícitos o explícitos se pueden hacer evidentes según las decisiones que toman los docentes para decir, bueno, yo estoy esperando que tú aprendas esto o yo estoy esperando que tú aprendas esto. Entonces, a partir de esta interacción también se puede identificar que hay un diferencial en la participación en clase. Entonces, la menor participación de las niñas, porque se ha registrado que las niñas, pues, participar en clases, literalmente levantar la mano, participar, dar su opinión. Esta menor participación de las niñas en clase se explicaría en parte porque los docentes tienden a transmitir a las niñas de manera implícita y muchísimas veces inconsciente menores expectativas sobre el interés que ellas tienen, la motivación y el aprendizaje, sobre todo en asignaturas como las matemáticas. Entonces, son estos diferenciales que se dan dentro del aula de clase que no precisamente tienen que ser explícitos, pueden ser algo de un comportamiento que todavía no hemos reflexionado al respecto. Entonces, una de las explicaciones que hay para esto es que los niños, los hombres, durante su educación primaria reciben significativamente más elogios, ánimo, retroalimentación crítica a sus comentarios, es como una especie se toma mucho más en serio, como te voy a hacer una retroalimentación, voy a debatir y a desarrollar el punto, y además reciben más ayuda individual para solucionar los problemas académicos. Mientras que en las niñas se han registrado mayores niveles de ansiedad en matemáticas asociada con una falta de apoyo y presión académica por parte, y reciben una presión académica por seguir unos patrones feminizados. Entonces, se ha visto cómo hay una especie de interacción y de comunicación diferenciada según el género dentro de las aulas de clase. A partir de cómo esta autoconfianza y esta autopercepción de las niñas y los niños, cómo esto, gracias a la interacción con los adultos, cómo esto va reforzando unas preferencias y unos intereses. Entonces es algo así como una especie de profecía autocumplida, como llegamos con unos sesgos y llegamos con unas creencias. Hay muchos estudios que han mostrado, uno de ellos, una encuesta que realizamos acá con 15 colegios públicos en Colombia, en 3 ciudades colombianas, y registramos cómo las expectativas sobre las niñas están relacionadas a la comunicación, a las redes sociales, a esto de hablar y de comunicarse y de la colaboración, mientras que en los niños se espera que sean más competitivos, más centrados en sus propios intereses. Entonces, ¿cómo reforzar esto? Termina casi que siendo una profecía autocumplida,
porque es la interacción y son los aprendizajes que cada día se repiten. Entonces, cuando uno identifica cuáles son las brechas que se dan en la educación superior, se puede identificar que por cada 10 hombres que estudian ingenierías, manufactura o construcción, por ejemplo, en Argentina se puede encontrar que hay 2.9 mujeres, en Brasil hay 3.5 mujeres, en Colombia hay 4, en México hay 3.5 mujeres y en Uruguay, que es el más alto, según el Foro Económico Mundial, hay 4.3 mujeres. Entonces, la participación de los hombres en estos tipos de pregrados y de formación sigue siendo más alta. Las carreras y los pregrados y la formación superior relacionada con las TIC es mucho más marcada, es posible evidenciar las brechas de una forma mucho más marcada. Entonces, pueden ver que en Brasil es 1.2 y que el más alto por ahora que podemos encontrar es México con un 5.4. Entonces, sí hay unas diferencias que podemos identificar dentro de la educación. No, ya no es en términos de acceso, ya no es en términos de asistencia, es cuáles son esas preferencias y cuál es esa autopercepción y la interacción que se da con los estudiantes. A partir de ahí, que es una de las preocupaciones más importantes, y como las planteamos, es cómo estas brechas dentro de la educación se traducen en una segregación en el mercado laboral. Entonces, no se trata solamente de preferencias y no se trata solamente de unos intereses, sino que en realidad esto está teniendo, y además de formación integral, de oportunidades, de construcción de autoestima de los niños y las niñas, también se pueden ver unas consecuencias muy puntuales, y es la segregación horizontal que se da entre hombres y mujeres, que es una de las explicaciones más fuertes para entender por qué hay una brecha salarial tan fuerte en América Latina. Y es que las mujeres, es que hay unos sectores feminizados, es decir, donde la mayoría de las mujeres que trabajan en estos sectores, y unos sectores masculinizados, que es la mayoría de los hombres que trabajan, se concentran en estos sectores. Entonces, los sectores feminizados normalmente son los de los servicios, el sector financiero, el sector educativo y el sector de la salud, que son unos sectores que van con esta misma identidad, con esta identidad de comunicar, colaborar, ponerse en los zapatos del otro, comunicarse en términos generales. Mientras que en los sectores masculinizados lo que se puede encontrar son las manufacturas, la construcción, la minería, la tecnología y las STEM, que vienen siendo las ciencias, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Entonces, estos sectores masculinizados, lo interesante es que las brechas que se presentan en términos de salarios y en términos de formalidad de los trabajos tienen diferentes relaciones con cada uno de estos sectores. Entonces, los sectores feminizados suelen ser peor pagos, no porque tengan mujeres, sino por su característica y por su actividad económica. Entonces, en términos de productividad, es mucho más difícil aumentar la productividad en el sector de la salud, en el sector educativo, que en construcción, que en minería. La formalidad de los trabajos, entonces hay una mayor propensión a ser informal en los sectores feminizados, pero además de todo, si entendemos las oportunidades de empleo en miras a lo que se viene en términos de automatización del trabajo, el que será afectado, según el Foro Económico Mundial, el que será afectado de una forma más fuerte van a ser aquellos sectores feminizados, porque es mucho más fácil reemplazar estas labores por medio de la automatización que las labores que se están presentando desde los sectores masculinizados. Bueno, entonces a partir de las brechas que ya vimos tanto en educación como en el mercado laboral, parte la pregunta de la necesidad de incluir el enfoque de género en propuestas de educación digital. Entonces, lo que nosotros hacemos es partir de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular de la educación de calidad e igualdad de género. En particular, estos objetivos tienen diferentes metas y quisimos hacer referencia a dos metas, uno de cada objetivo. En el caso de educación de calidad,
Hay una meta que hace referencia a eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y a la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. Como decía Laura, ya el tema de cobertura y de acceso y permanencia digamos que ha sido logrado en su gran mayoría en América Latina, con algunas excepciones, pero eso es un paso que ya se dio y en este momento lo que necesitamos trabajar más que todo son las disparidades de género en términos de calidad y tipo de formación a la cual son expuestas las niñas y mujeres en particular. Y en el caso del objetivo número 5, que es la igualdad de género, hay uno que hace referencia, una meta que hace referencia a mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el empoderamiento de la mujer. Esto tiene que ver tanto con educación como con mercado laboral y es la forma en la que las mujeres hacen uso, más allá del acceso, sino cómo usan y cómo controlan las tecnologías para tomar diferentes decisiones, para ser estratégicas en el mercado laboral, para poder acceder a ciertos lugares dentro de la sociedad a los cuales no podrían acceder en caso de que no tuvieran, no supieran cómo utilizar las tecnologías. Esto en un contexto nuevamente del siglo XXI, en donde cada vez es mucho más claro y más fuerte cómo la tecnología hace parte de la vida cotidiana y por eso tan importante promoverlo desde la educación y desde los primeros niveles en el sistema educativo. Entonces, bueno, la necesidad básicamente parte desde cómo los sistemas educativos, los actores de influencia y los instrumentos de monitoreo y medición permiten tener información relevante sobre este tema, ya que todavía hay evidencia sobre desventajas que se concentran en las niñas y mujeres. Todo lo que vimos antes sobre brechas nos da claridad sobre disparidades que no necesariamente benefician a las mujeres. Por lo tanto, hay que hacerse preguntas sobre el rol de la educación y de los actores de influencia en este contexto. Para eso nosotros proponemos 3 preguntas guía. La primera es, ¿cuáles dinámicas subsisten en el quehacer de los actores educativos que reproducen la desigualdad de género? En este punto nos vamos a concentrar particularmente en el rol de los docentes y las docentes. La segunda pregunta es cómo identificar, monitorear y evaluar los cambios en las brechas entre niños y niñas en la etapa escolar. También vamos a hablar en un momento sobre la importancia de los datos y cómo saber en dónde están las brechas y cuáles son las brechas. Y la tercera pregunta que tenemos es cuáles prácticas educativas promueven procesos de aprendizaje igualitarios entre niños y niñas que mitigan la segregación educativa basada en el género. Esta pregunta nos va a dar paso para poder hablar sobre habilidades del siglo XXI y lo que se viene en términos de prácticas que promuevan la igualdad. Entonces, la primera sección como tal de revisión en la guía se concentra en el rol y la formación docente en las brechas de género. Entonces, el primer componente es cómo a partir del quehacer docente y el quehacer de los actores educativos se presenta una transmisión de creencias y de sesgos. Entonces, la literatura ha identificado que las y los docentes tienden a transmitir sus creencias a los estudiantes por medio de 2 mecanismos puntuales. Entonces, primero, según las decisiones que ellos toman en el quehacer diario, cotidiano, del aula de clase, en términos de aprendizajes y de instrucciones, así como de la calificación que se le da a los estudiantes y a las estudiantes, y las observaciones que se han hecho sobre las interacciones entre docentes y estudiantes que muestran que en las disciplinas científicas los docentes interactúan más con los niños y los refuerzan en mayor medida, con una discrepancia en el trato que además se acrecienta a medida que aumenta el nivel educacional. Entonces, sobre el primer punto, lo que se ha encontrado es que no solamente se trata de una cosa de interacción, sino que en realidad en el momento de calificar o en el momento de evaluar el proyecto o los resultados o las expectativas que tienen los niños y las niñas, hay una transmisión de las creencias inconscientes.
Entonces, hay un estudio muy interesante para quienes estén interesados en este tema, un estudio muy interesante que se hizo en Israel sobre cómo califican los profesores de matemáticas a los niños y a las niñas. Entonces, cogieron las evaluaciones de matemáticas que estaban marcadas con sus nombres, los profesores y las profesoras hicieron su calificación y después, parte de la investigación, parte del experimento que se estaba haciendo, después estas mismas evaluaciones fueron anonimizadas y se le dieron a unos calificadores externos y resulta que cuando los calificadores externos calificaron las diferencias que se habían encontrado y las calificaciones un poco más bajas, significativamente más bajas que se habían encontrado de las niñas en comparación con los niños, estas diferencias se desaparecieron, ya no eran significativas. Entonces, fue posible identificar que algo pasa en el momento en el que yo ya no sé si es un niño o una niña quien está contestando la evaluación. Sobre las observaciones de las interacciones, lo que hemos identificado y lo que se ha identificado en los estudios es que a medida que los niños van creciendo, se va generando como una especie de segregación en quiénes hablan con quiénes, y sobre todo en estas materias y en estas asignaturas dedicadas a la ciencia, dedicadas a las STEM y dedicadas a la tecnología y a las matemáticas. Entonces, es cómo se va formando más una identidad, una conversación, una interacción social. Mucho más fácil entre los docentes de estas asignaturas con los niños estudiantes. Entonces, en términos de contexto educativo y roles de género, se ha podido identificar que en los cursos donde solo hay niñas, las niñas presentan una mayor autoestima y son menos autocríticas frente a sus capacidades académicas, especialmente en campos como las ciencias y las matemáticas. Una de las posibles explicaciones es que estas dinámicas se presentan, es decir, que las niñas son menos autocríticas y tienen mayor autoestima para estas asignaturas de ciencias y matemáticas. Estas dinámicas se presentan en la educación diferenciada por sexo, las niñas en un colegio y los niños en otro colegio, porque no hay una comparación entre niñas y niños, ni una presión constante por parte de los adultos por suscribirse a roles de género. Entonces, claro, esto no es una evaluación de impacto, no podemos decir que en realidad hay una causalidad ni nada por el estilo, porque pues tendríamos que descartar autoselección. Obviamente las familias y los niños que estudian en educación diferenciada por sexo y en educación no diferenciada por sexo son diferentes, pero sí se dan unas dinámicas diferentes que llaman la atención. Y es, bueno, si las niñas no son tan buenas en matemáticas, como dice mucha de la creencia y de esa creencia no poco cuestionada, ¿por qué en este tipo de colegios y de instituciones no se da tanto que las niñas duden de sus capacidades? Entonces, a partir de esto, hemos identificado unos espacios de acción. Entonces, los sistemas educativos deben actuar explícitamente para eliminar los sesgos implícitos y explícitos de género. Entonces, es más allá de decir no hacer, es identificar cuáles son estos sesgos y hacer algo activamente. E implementar políticas y normas educativas en tornos de aprendizaje y políticas sensibles al género. Entonces, ¿cómo nos podemos acercar y cómo nos podemos aproximar a los contenidos como tal y a las creencias como tal que se pueden estar dando entre los actores educativos? En la guía es posible que ustedes van a encontrar unas posibles soluciones y unas buenas prácticas. Entonces, aquí las resumimos en la presentación, pero ustedes van a poder encontrar una tabla donde decimos cuáles han sido las aproximaciones que se han dado. Entonces, por ejemplo, habilidades docentes que favorecen la equidad de género, mujeres como docentes de TIC dentro de las instituciones educativas, capacitaciones a los docentes, capacitaciones que sean sensibles al género, rotación de docentes y sesgos inconscientes. Entonces es como darle esta idea a los niños y a las niñas de que es posible que una profesora sea la profesora de tecnología y que un profesor sea el profesor de tecnología, y la creación de espacios libres de estereotipos en los procesos de aprendizaje.
Entonces, es como evitar activamente un discurso que suscriba a las niñas con un estereotipo y a los niños con un estereotipo. Entonces, dentro de la guía es posible que ustedes van a encontrar referencias directas y ejemplos y buenas prácticas que se han dado al respecto. Sí, queremos hacer una pausa en este momento para saber si tienen preguntas hasta el momento, si hay alguien que le interese en particular el tema que acaba de exponer Laura de formación docente y sesgos que pueden tener al momento de la interacción. No sé si hay alguien que tenga preguntas o de algún tema que quieran comentar. Julia Torres quiere hablar, ya te voy a dar la palabra. Listo, Julia. Creo que ya tienes la palabra, pero estás Hola. en silencio. Hola. Hola. Sí. No, mira, me interesa mucho el tema que están hablando y en particular quería preguntarles, porque me interesa el tema de la brecha de género, pero también en relación a la brecha social. Quiero decir, ¿tienen datos, digamos, que conozcan de mediciones de relación de esas dos cosas? Dicho más simple, ¿la brecha de género es mayor o menor en las clases sociales más bajas o más altas? Gracias. En términos generales, lo que se ha encontrado es que las brechas se encuentran de género, las brechas se encuentran en los diferentes tipos de desagregación. Puede ser identidad étnica o racializada, puede ser en clase socioeconómica, también en diferentes regiones de los países, entonces sí se encuentra una brecha de género. Sin embargo, hasta ahora la evidencia no es lo suficientemente fuerte para decir que en ciertos niveles de ingreso hayan tendencias. Es muy contextual las revisiones que hemos hecho hasta ahora, la evidencia. Porque, por ejemplo, en los países desarrollados, con un alto crecimiento económico, con un alto nivel de ingresos, se ha presentado que las mujeres tienden a elegir mucho más fuerte futuros profesionales relacionados con el cuidado y la colaboración, mientras que en países como los latinoamericanos, como Colombia, como México, las mujeres pareciera que tienden, aunque somos menos, parece que nos interesa mucho más las STEM que en los países con altos ingresos. Y eso parece que fuera una especie de presión económica, como, bueno, no sé, ser ahorita programadora es mucho más probable que tenga un mejor salario que ser enfermera, hablo por el caso colombiano. Entonces pareciera que nuestras realidades económicas generan mayor presión, pero sí se ha dado que en contextos de bajos ingresos, sí hay una forma y un discurso mucho más abierto de las diferencias de género. Entonces, por ahora no podemos decirte que haya unas tendencias marcadas, que las hayamos encontrado, pero sí es posible encontrar brechas de género a lo largo de los niveles de ingreso. Ahora, Julia, eso también tiene mucho que ver con la disponibilidad de datos y de hecho nos cae perfecto para seguir con el siguiente tema, que es lo de evaluación de indicadores, porque en realidad espérenme. Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda pregunta, que es cómo identificar, monitorear y evaluar los cambios en las brechas entre niños y niñas en etapa escolar. Ahí, por supuesto, entran otras variables como la clase socioeconómica, que es muy importante al momento de entender brechas de género, porque no es lo mismo lo que tú decías de la brecha de género en cierta variable de educación en clases altas, clases socioeconómicas altas o clases socioeconómicas bajas. Pero entonces, lo que nosotros encontramos es que a pesar de que hay un reconocimiento de la diversidad en la educación desde la jurisdicción y desde las normas de los ministerios de educación nacional de los diferentes países de América Latina, es decir, hay un imperativo
de reconocer la diversidad para garantizar políticas educativas integrales, el cierre de brechas y la igualdad de oportunidades. Es claro el interés que hay por parte de los gobiernos y una de las estrategias para garantizar el reconocimiento de la diversidad es a través de la medición de indicadores que capturen la heterogeneidad de la población de interés de los procesos educativos. Eso es particularmente importante, el tema de la heterogeneidad en el caso de los países de América Latina, en donde no hay una población en absoluto homogénea y en donde diferentes variables pueden llegar a tener efecto sobre la forma en la que se desarrollan diferentes habilidades educativas. Bueno, entonces tenemos la importancia de reconocer la diversidad en la socialización de la tecnología entre niñas y niños desde la etapa escolar, y esta importancia radica en que muchos de los supuestos de género refuerzan estereotipos que apartan a las niñas del mundo de las STEM. Entonces, por eso también era importante entender de dónde venimos, cuáles son las brechas y en dónde necesitamos información para saber si se están haciendo los programas necesarios, las políticas necesarias, pero también es importante saber en dónde estamos y qué necesitamos medir. Además de estos procesos de socialización, hay que entender que estos limitan las aspiraciones de desarrollo personal de las niñas, también excluyen a las mujeres de segmentos y ocupaciones del mercado laboral, como ya lo vimos, y es probable que los segmentos de los cuales están excluidos sean los que más altos retornos económicos tienen y mayor potencial de crecimiento. Entonces, bueno, lo que pasa en este momento es que hay una gran oportunidad de intervención e investigación en el sentido de explorar la diversidad de género por medio de lo que sucede con la socialización de las tecnologías de las niñas y los niños. Y nosotros necesitamos para eso dos pasos fundamentales en términos de datos. Primero, recolectar información desagregada por género, independientemente de si los programas tienen o no un objetivo explícito de equidad de género, pero siempre necesitamos tener ese componente que nos permita tener información. Y lo segundo es registrar la autoeficacia tecnológica de los y las niñas. ¿A qué nos referimos con autoeficacia tecnológica? ¿Qué tan capaces se sienten los niños y las niñas de utilizar las tecnologías con cierto objetivo, en este caso educativo? Lo que pasa es que, como nos vamos a dar cuenta, el estado actual de los indicadores TIC en América Latina no es muy prometedor. Es decir, ha habido avances, en especial en Brasil, ya vamos a ver por qué, pero la mayoría de indicadores educativos disponibles en la región, por ejemplo, en Colombia, Perú y México, se concentran en características de acceso en las instituciones educativas, acceso a dispositivos, herramientas tecnológicas, a plataformas tecnológicas, y no dan información desagregada. ¿Por qué? Porque este tipo de indicadores se concentran en instituciones educativas. Entonces, lo que miden es cuál es el porcentaje de instituciones educativas en cierta región que tienen computadores o cuántos estudiantes por aula hay por computador, pero no permiten hacer la desagregación por género. En el caso de Uruguay y Chile, se presenta un mayor número de indicadores de uso de las TIC, no solamente de acceso, sino de uso, pero rara vez existe la posibilidad de desagregar los indicadores por género. Entonces, nuevamente, esto no nos da información sobre las brechas, sobre el proceso de socialización, sobre si ya se están promoviendo diferentes prácticas desde, por ejemplo, los docentes y las docentes, para cerrar ese tipo o eliminar esas brechas y esos estereotipos de que las niñas no son buenas utilizando las tecnologías. Tenemos un caso especial de indicadores de educación y TIC en la región y son los que documenta CETIC en Brasil. Ellos han desarrollado encuestas e indicadores para estudiantes, docentes y otros actores educativos como coordinadores, rectores, y ellos permiten desagregar la información por diferentes variables sociodemográficas, como por ejemplo está el sexo, la raza, ellos lo ponen como raza, la región, si digamos la institución educativa es pública o privada, si los niños o las niñas están estudiando en alguna franja horaria, si es por la mañana, si es por la noche, si es horario completo. Y eso nos da información tanto pues de sexo y de género, pero también de otras variables sociodemográficas
que al momento de hacer la interacción también nos pueden dar información relevante en términos de políticas públicas, de qué es lo que falta por hacer. Entonces, digamos, una de las recomendaciones y posibles soluciones es, primero, desagregar la información por género, desde cualquier tipo de encuesta o proceso investigativo que se haga. Revisar ejemplos de indicadores desagregados. Entonces, como les digo, CETIC tiene muchas encuestas e indicadores que no solamente dan, digamos, son un buen ejemplo de indicadores desagregados, sino que también miden temas específicos y estratégicos sobre el uso de las TIC, que de verdad son importantes entender en términos de género, no solamente si las niñas tienen acceso o no, sino cómo están usando las TIC y si ese uso es estratégico o no para ellas. Otro ejemplo también es la UNESCO, la unidad estadística de la UNESCO, que tiene indicadores desagregados por sexo, y pues es importante el desarrollo de habilidades digitales por género, la medición de desarrollo de habilidades por género. Y ya nuestra última parte, la última sección, desde donde analizamos la importancia y la relevancia de las brechas de género en educación y en términos de inclusión digital, es nuestra tercera pregunta guía, es cuáles prácticas educativas promueven procesos de aprendizaje igualitarios entre niñas y niños que mitiguen la segregación educativa basada en el género. Entonces, nosotros aquí el enfoque y la propuesta que hacemos es, ¿qué es eso de las habilidades del siglo XXI que promueven un aprendizaje igualitario? Entonces, ¿cómo poder llevar esto al aula de clase? Entonces, en primera medida, la importancia de hablar en términos del siglo XXI está en clave del futuro del trabajo. Entonces, lo que nos interesa ver desde la perspectiva de incorporación de las TIC en educación es cómo esta incorporación de las TIC en educación está en consonancia con su incorporación en la economía. Entonces, en estos momentos se puede decir, según los cambios que se han dado últimamente en el mercado laboral y en general en los niveles de conectividad que tienen las sociedades y que tienen los individuos, que en estos momentos hay unas condiciones laborales mucho más flexibles. Las empresas requieren de conocimientos interdisciplinarios, entonces es muy fácil que aquellas personas que tienen acceso al mercado formal, al mercado laboral formal y a empleos formales, que se les exija no tanto una especialización, sino una facilidad entre diferentes temas y diferentes áreas. La importancia de la adaptabilidad de los trabajadores ha aumentado, entonces por lo mismo que son más flexibles, por lo mismo de la conectividad, pues se espera que las personas tengan como una mayor velocidad en sus espacios de trabajo ante los cambios y la información y los datos fluyen con mayor rapidez. Entonces, para la toma de decisiones, para la comunicación, el mercado laboral se está adaptando, tiene estas nuevas condiciones o se han visto aún más pronunciadas. Entonces, la importancia de las habilidades del siglo XXI es que estas nos permiten conceptualizar y nos permiten sistematizar esas diferentes habilidades que se esperan de una persona que pueda desempeñarse y desenvolverse con éxito en este ambiente, que vendría siendo pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración y trabajo en equipo. Entonces, estas habilidades permiten tanto resolver problemas de la vida cotidiana y desenvolverse con éxito en este ambiente. Hay una larga discusión y nosotras hemos estado en el debate sobre la diferencia entre habilidades y competencias. En la guía hacemos una aclaración sobre el término, pero para estar en línea con la convocatoria como tal, usamos la palabra habilidades por ahora. Entonces, cuando hemos visto qué pasa con entonces estas habilidades del siglo XXI y cuando llegan las TIC y cuando llega la tecnología, pues aquí es donde nosotros hacemos énfasis y señalamos cómo esta automatización y estos cambios tecnológicos tienen más probabilidad de reemplazar empleos femeninos que empleos masculinos. Y de hecho, se presenta una creciente demanda de profesiones masculinizadas.
Entonces, la idea es identificar, ok. La idea es identificar entonces cómo esta demanda, con los cambios que se están dando con la tecnología, pues coincidencialmente o no, todo depende de la investigación, se están enfocando en estos sectores masculinizados, que son las ingenierías, los que programan, los que se inventan todas estas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos entonces a la educación como tal? Pues, en general podemos decir que la integración de las TIC o la integración digital en los procesos educativos casi que tienen un doble propósito. Entonces, formar en habilidades digitales, STEM, entonces, prender el computador, usar un procesador de palabras, hacer una hoja de cálculo, buscar información, pero también es una herramienta para dinamizar el desarrollo de las habilidades fundamentales y las habilidades del siglo XXI. Entonces, es esta relación que se da y cómo la tecnología permite que el desarrollo de las habilidades fundamentales, que es pues, lo que normalmente conocemos dentro de los currículos, que son los conocimientos básicos, y que no están directamente relacionadas con la clase de informática o de tecnología, que vendrían siendo las habilidades digitales, entonces lenguaje, matemáticas, ciencia, geografía, y cómo con la tecnología se dinamiza esta relación con las habilidades del siglo XXI, con el pensamiento crítico, con la creatividad, con la comunicación dentro de las aulas. Entonces, lo que se ha identificado es cómo en la medición de las habilidades como tal del siglo XXI encontramos las pruebas PISA. Entonces, para identificar estas brechas de género, se ha visto que estas pruebas muestran mayores puntajes de resolución de problemas para los niños en comparación con las niñas, pero cuando los resultados se enfocan en resolución de problemas de forma colaborativa, los puntajes son mayores para las niñas. Entonces, estos resultados están relacionados con la actitud y percepción de las niñas y los niños frente a la colaboración. Y estas diferencias en los resultados son mayores para el caso de habilidades del siglo XXI que para las habilidades fundamentales como lectura, lo cual abre un gran espacio de intervención e investigación. Entonces, no se trata de que en habilidades fundamentales y en las asignaturas las niñas sepan menos. Hay una brecha, pero no está tan pronunciada como en las pruebas PISA, no se ve tan pronunciada como cuando ya hablamos como tal de estas formas de medir las habilidades del siglo XXI. ¿Qué pasa con esto? Que así como venimos hablando de estas creencias y de estos estereotipos, podemos ver cómo en las habilidades del siglo XXI, pues hay una concentración. Entonces, como vemos estos sectores feminizados, estos sectores masculinizados, aquí podemos ver que hay una concentración de las niñas como en este mundo expresivo comunal, ¿no? Que es un mundo más social, afectivo y comunicativo, mientras que los niños se tienden a concentrar como agente instrumental, en un mundo que es más audiovisual, más utilitario y competitivo. Entonces, lo que pasa con esto y la propuesta es reconocer la división de género en el uso de las TIC en la educación y cómo eso se puede usar y potencializar para generar procesos igualitarios. Entonces, los resultados, entonces como muestran unos resultados colaborativos y como podemos ver que las niñas sí resuelven problemas, pero de forma colaborativa, entonces las TIC las podemos ver cómo utilizar estos diferentes identidades y estas diferentes casi que formas de aprendizaje que se promueven en los niños y que se promueven en las niñas, cómo diversificarlo dentro del aula de clase puede generar que las niñas aprendan más, por ejemplo. Llevar las cosas más allá del trabajo individual, llevar las cosas más allá de la competencia. Entonces, también otra forma que hemos visto es que las TIC como tal son una motivación del uso, son una motivación. Entonces, para el aprendizaje. Entonces, las TIC en sí mismas
les gusta a los niños y a las niñas para aprender y comprometerse en los procesos académicos. Sin embargo, como ya sabemos que hay una relación dinámica entre creencias de género de los docentes y las preferencias de los estudiantes, eso puede generar que ese motivante no sea igual de efectivo para las niñas como lo puede llegar a ser para los niños. Entonces, se ha visto y se ha registrado que a los niños ver una pantalla los emociona y les gusta y se comprometen, pero si se supone que a las niñas no les gusta tanto y si se supone que eso es una creencia generalizada, este motivante no va a ser igual para las niñas. Entonces, lo que nosotros identificamos como buenas prácticas y posibles soluciones es la generación de proyectos grupales y toma de decisiones grupales. Entonces, que no se trate de competir, sino que se trate de colaborar, de explicarle al otro. Cómo generar proyectos temáticos desarrollados con tecnología informática. Entonces, cómo proyectos que combinen la tecnología con otras materias como la biología, como, como lenguaje, algo que tenga que ver con esto de comunicación, pero que también tenga algo de matemáticas, que también tenga algo de ciencias, cómo esto puede generar unos aprendizajes igualitarios. Y por último, entre las buenas prácticas, hemos identificado los cursos y talleres virtuales de género y tecnología. Entonces, ¿cómo ofrecer estos cursos? Pues ofrecer estos cursos y talleres que propongan un aprendizaje flexible, interactivo y en profundidad mediado por las TIC. Bueno, vamos a hacer una pausa nuevamente para hacer preguntas de los últimos dos temas que acabamos de presentar. Ahorita recibimos una pregunta de Emi la pregunta es si tenemos algún indicador que se enfoque en aspectos socioemocionales y brecha de género en la educación. Entonces, bueno, antes de responder, también si alguien más quiere participar, hacer algún comentario, puede levantar la mano y le damos la palabra antes de seguir con la última parte. Y con respecto a la pregunta de Emi, entonces, no tenemos indicadores como tal sobre brechas de género y socioemocionales, pero lo que sí hay son estudios, por ejemplo, sobre temas de autoconfianza, de cómo las niñas pierden la autoconfianza a partir de los 12, 13 años, como a los 6 años hay la misma confianza entre niños y niñas sobre cualquier tema, por ejemplo, matemáticas o tecnología, y a partir de los 12 la autoconfianza se cae y eso cómo se relaciona con aspectos socioemocionales. También tenemos estudios que se presentan en el documento PDF sobre el estrés que pueden llegar a tener o presentar las niñas al momento de desenvolverse en ciertas áreas temáticas como matemáticas o tecnología. Entonces ya tienen un estrés solamente por el hecho de saber que son niñas y por todo este tema de la concepción de que a las niñas les va peor en matemáticas que a los niños. Y cuando tú ya tienes esa creencia, tienes un estrés antes de presentar cualquier examen. Y también tenemos estudios sobre la motivación, de cómo tú como niño, tú como mujer estás motivado o no a participar o a desenvolverte con mayor efectividad en ciertas áreas como lenguajes o sociales, y los niños como están más motivados a participar en temas de tecnología, ciencias y matemáticas. Entonces, como te digo, no hay indicadores en particular, sino estudios diferentes que trabajan diferentes variables. No sé si Laura quiere complementar. Bueno, Julia también quería participar. Ya te doy la palabra. Listo, Julia, si quieres intervenir. Hola. Sí, quería preguntarles, hablando de posibles soluciones y estrategias, ¿qué piensan o bueno, qué se sabe acerca de las medidas llamadas de discriminación positiva, digamos, dar preferencialmente a un cupo de mujeres, a un cierto número de niñas en una situación educativa, ventaja, premios, cosas de ese estilo?
La siguiente parte se llama aspectos metodológicos para tener en cuenta y vamos a identificar qué son esas cosas, qué son esas acciones o esos aspectos a tener en cuenta que sean de acciones afirmativas sobre las niñas y sobre las mujeres dentro de programas o dentro de proyectos que se vayan a analizar o que se vayan a investigar para pensarnos en clave de, bueno, ¿qué hacemos activamente si sabemos que hay unas brechas de género y puede ser que activamente podamos empezar a cerrarlas? Podamos empezar a cerrar estas brechas. Entonces, uno de los ejemplos que lo podemos ver más adelante es, por ejemplo, saber que hay unas formas en las que las mujeres y las niñas tienen acceso a la información. O saber que hay una forma, que hay unos horarios y que hay unos días en los que las mujeres y las adolescentes pueden acudir a ciertas actividades. Entonces, una acción afirmativa en esos términos, una es cómo podemos acomodar, por ejemplo, un programa a un horario en el que las adolescentes sí puedan ir. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia se da que las niñas tienen más restricciones para participar en actividades extracurriculares porque las niñas tienen menos libertad de movimiento en el espacio público. En resumen, las dejan salir menos que a los niños. Entonces, a estas actividades de informática, de robótica, de todas estas cosas que se dan en las tardes o en horario que no sea del colegio, es mucho menos probable que asistan las niñas. Entonces, ¿qué hacemos para acomodar estos horarios para que las niñas sí puedan asistir, por ejemplo? Ese es uno de los aspectos y esa es una de las preguntas que hacemos en términos metodológicos para tener en cuenta. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a continuar con la última parte de la presentación, que son los aspectos metodológicos para tener en cuenta, y lo que vamos a hacer entonces es presentarles una serie de preguntas guía que tienen diferentes ejes temáticos y que pueden ser tenidas en cuenta tanto para proyectos de implementación como para proyectos de evaluación. Entonces, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con el diagnóstico. ¿Cuáles son las brechas de género que se observan en el tema o problema a tratar? Esto es básico y es como el punto de partida para trabajar este tema. ¿Qué factores del contexto en que se desarrollaría el programa o que se desarrolló el programa influyen en que esas brechas persistan o puedan reducirse? ¿Y qué necesidades y oportunidades existen para cerrar las brechas de género de interés? Lo que va a pasar en el documento guía es que vamos a tener ejemplos específicos de cada una de estas preguntas y también les vamos a dar un espacio de reflexión sobre cómo estas preguntas están siendo aplicadas o han sido tenidas en cuenta o no en la presentación, en la construcción de sus propuestas para esta convocatoria, en la medida en que ustedes quieran incluir el enfoque de género en sus proyectos. Para los objetivos del proyecto, entonces, primero es identificar si los objetivos están explícitamente relacionados, si hay un interés en que estén explícitamente relacionados con el cierre de brechas de género. Y nosotros hacemos bastante énfasis en contexto de interés, porque desde cuando les estuvimos presentando la perspectiva y el marco conceptual del que partimos, pues esto se trata de cómo las brechas de género se están dando o se dan en contextos específicos donde hay unas creencias y donde hay unos prejuicios. Es posible encontrar unas tendencias, claro. Entonces, por ejemplo, el estereotipo de las niñas no son buenas con la tecnología, un niño desbarata un computador, una niña no. Sí es posible, pero todo depende del contexto, de cómo se está dando esa reproducción. Entonces, cuáles son los mensajes, y eso solamente se puede identificar si ya tenemos identificado y particularizado el contexto. Y la otra pregunta, guía, para los objetivos del proyecto y definirlos, es si los objetivos están explícitamente relacionados con las necesidades particulares de las niñas y jóvenes en el contexto educativo mediado por las TIC. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades de las niñas? Particularmente, lo que a ellas les interesa o lo que ellas no tienen, o lo que ellas no tienen, a lo que no tienen acceso, o lo que no se les promueve explícitamente.
tenemos los posibles efectos adversos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si ustedes tienen proyectos que no estén relacionados directamente con cerrar brechas, sino que ustedes le quieran dar un enfoque neutral, más allá de que la neutralidad de género exista o no, una forma para uno decir, listo, al menos mi programa no va a estar reproduciendo brechas, es hacerse estas preguntas sobre los efectos adversos que pueda tener. Y es, ¿podría el proyecto afectar negativamente la situación de las niñas en términos de acceso o uso de las TIC? Un ejemplo extremo es que sea una evaluación o una investigación que va a pasar solamente si las personas viajan. No sé, si a los adolescentes o a las niñas les dan permiso de viajar. Aquí en Bogotá, muchísimas menos niñas participarían en un programa de ese estilo a que si se hiciera en el colegio a la hora de clase. ¿Qué acciones pueden reducir la probabilidad de presenciar estos posibles efectos negativos sobre las niñas y las jóvenes? Bueno, también tenemos la teoría de cambio. Entonces empezamos del concepto de teoría de cambio, de cómo hay ciertas actividades o ciertos inputs que generan ciertos, entonces nosotros los llamamos outcomes y outputs y outcomes, que son resultados directos y de corto plazo y resultados de mediano y largo plazo, dependiendo de la duración del proyecto, y cómo eso también nos afecta a un resultado final y a un objetivo final del programa como tal. Entonces, las preguntas guía son, ¿la teoría de cambio del programa está alineada con los cambios esperados de un programa con enfoque de género? Esto nuevamente dependiendo de si el programa explícitamente tiene objetivos con enfoque de género o no. ¿Cómo afectará cada uno de los componentes del proyecto? Cuando hablamos de componentes del proyecto, podemos estar hablando de actores involucrados, de actividades a realizar, de presupuesto. Cómo estos componentes afectan el acceso, uso y control de las niñas y jóvenes de los recursos que se generan como resultado del programa. Aquí hay una cosa muy importante y es la diferenciación entre acceso, uso y control. Entonces, nuevamente, ya como habíamos empezado presentando, el tema muchas veces de la tecnología en América Latina ya no se trata de acceso a, sino de uso y control, de la forma diferenciada en que las niñas pueden utilizar y los contextos u horarios en donde ellas pueden hacer uso de la tecnología. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿se puede concluir que esos cambios esperados van o pueden transformar de forma positiva la vida de las niñas y jóvenes? Puede que haya objetivos y que haya una teoría de cambio que no necesariamente se esté pensando en la forma en la que se va a transformar la vida de las niñas o de las jóvenes. Entonces la pregunta también que va relacionada con los efectos adversos es si esos objetivos y esas actividades y esos componentes están transformando de forma positiva, pero también si es el objetivo del proyecto transformar de forma positiva la vida de las niñas y jóvenes. Y la última pregunta es si el programa está logrando intervenir con estas actividades en los diferentes actores que influencian a las niñas y a los jóvenes. Es muy importante entender que no es suficiente con tener tanto para proyectos de implementación como para proyectos de investigación. No es suficiente con investigar o implementar proyectos con niñas y jóvenes, sino también hay una red de actores que las influencian de forma directa y que pueden posibilitar o impedir que cierto tipo de cambios ocurran. Entonces hay que también identificar cuál es esa red de actores que pueden llegar a influenciar o no el resultado del proyecto. Para los aspectos financieros del proyecto, hay mucha literatura al respecto, si les interesa. Hay todas unas revisiones de buenas prácticas sobre presupuestos sensibles al género y hay 3 preguntas que aconsejamos como las básicas para uno decir, listo, mi presupuesto al menos tiene esta sensibilidad ante la realidad de las brechas de género que se presentan. Y es que, primero, si los presupuestos, si son adecuados los niveles de financiación para las acciones, actividades, propuestas y cambios esperados enfocados en las niñas y mujeres. Es muy normal encontrar muy buenas intenciones. Nadie está diciendo que se quiera promover la inequidad de género, pero en el momento de uno
de ver la ejecución o de ver la investigación o de ver cómo se lleva a cabo, muchas veces pues no hay recursos disponibles. Entonces puede que sea la misión, puede que sea la visión, pero de ahí a destinar recursos y que estén totalmente delineados y marcados como este es el presupuesto y esto es lo que va y este es el nivel que sirve, a veces hace falta tener ese cuidado. La segunda es, el proyecto prevé evitar el acceso preferencial a los recursos por parte de los hombres. Entonces, era el ejemplo extremo que les daba. Como usted solamente puede acceder a este taller de robótica si viaja todo un fin de semana. Entonces, es mucho más probable que sean los hombres los que acudan a que sean las mujeres, por el simple diseño. Entonces, ¿cómo se puede evitar caer en eso de un acceso preferencial tratando de ser neutral? Y hasta qué punto los recursos asignados para las niñas y mujeres en los presupuestos del proyecto se pueden repartir y ejecutar de forma adecuada para ellas. Entonces es tener cuidado, es tener unas formas en las que en realidad uno pueda marcar, listo, sí se entregó, listo, sí fue... si fue ejecutado, si llegó a las manos de las niñas, las XO si llegaron a las manos de las niñas, o se quedaron solamente para los niños, o mientras las niñas vuelven, entonces los niños usan durante más tiempo las XO, no sé, estoy poniendo cualquier ejemplo. Entonces, es tener ese cuidado en estos tres aspectos sobre la financiación y los presupuestos. Bueno, también tenemos los recursos humanos y el perfil de las personas que interactúan o que hacen parte de cualquier proyecto. Entonces, por ejemplo, debemos tener en cuenta, el personal del proyecto entiende las necesidades de las niñas y jóvenes. No es solamente que la persona que va a implementar una capacitación, un taller para niñas, preferiblemente sea una mujer porque puede tener cierto tipo de empatía con ellas, sino también que entiende las necesidades y la brecha que hay en ese contexto en específico. ¿Por qué estoy allá dando ese tipo de taller, actividad, capacitación? ¿Y cuál es la necesidad o cuál es la brecha que quiero cerrar? La otra pregunta es, ¿las personas que implementan el proyecto tienen experiencia previa trabajando con niñas, jóvenes y mujeres en temas relacionados? Entonces, preferiblemente se espera que las personas sean didácticas, tengan experiencia en el trato con niñas y jóvenes, que no es lo mismo trabajar con cualquier tipo de población. El personal tiene las habilidades necesarias para trabajar con niñas, jóvenes y mujeres en temas sensibles al género. Entonces, no solamente cerrar cualquier tipo de brecha o hacer cualquier tipo de actividad, sino también hacer muy presente en esas actividades los temas sensibles al género, por ejemplo, estereotipos, y bueno. También nosotros queremos identificar la profundidad del cambio. Entonces, cuando hablamos de profundidad del cambio, de hecho, quiero mostrarles esta pirámide invertida. Entonces, una cosa es una intervención que genere o que informe. Entonces, vamos a contarles que hay unas brechas de género. Listo. El siguiente paso sería cómo vamos a crear conciencia o cómo podemos cambiar las percepciones, como una especie de listo, hay unas brechas de género, pero cómo hacemos para crear ese cuestionamiento de pronto no estén justificadas esas brechas de género, cómo cambiamos esa percepción. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden encontrar en una de las muy buenas prácticas que hay sobre formación docente, hay unas actividades sobre cómo hacer trabajos con los actores educativos para que reflexionen y cuestionen cómo se ha justificado las diferencias de género a lo largo, por ejemplo, de su desarrollo profesional. Como, es normal que las mujeres X o es normal que las mujeres Y. Entonces, crear ese cambio de percepciones ya es un siguiente nivel a solo decir que hay brechas de género, lo cual también es importante. Un tercer nivel sería un cambio de comportamiento o un desarrollo de competencias. Entonces, no solamente es un cambio de percepción y de opinión, como claro, esto no debería ser así o deberíamos hacer un cambio, sino cómo puedo yo cambiar estos comportamientos. El siguiente paso sería una transformación en las actitudes e incluso en los sesgos inconscientes. Entonces, sería no solamente que seamos conscientes y tengamos un discurso, sino cómo hacerlo propio. Cómo hacerlo un pensamiento y unas decisiones casi que automáticas de
le voy a exigir lo mismo a las niñas y a los niños. Un ejemplo, no voy a cambiar las instrucciones. Yo como profe de tecnología en grado 10º voy a hablar tanto con las niñas como con los niños. Entonces no voy a formar como grupitos. O estoy dando ejemplos con los ejemplos que hemos mencionado. Entonces, ¿cómo se puede dar esa transformación de actitudes? Y por último, un nivel de autoconciencia que ya son años y años sobre este tema. Entonces, en este tema de profundidad del cambio, hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta, y depende del proyecto, cuál es el alcance que se puede llegar a tener en términos de profundidad del cambio. Entonces, tampoco se le puede pedir, por ejemplo, a un proyecto de 3 meses que pueda llegar al nivel de autoconciencia. Pero sí se puede, por ejemplo, generar la autoconciencia en un proyecto de 2 años. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta tanto para proyectos de evaluación como para proyectos de implementación. También hay que tener en cuenta variables como el presupuesto, qué es posible hacer con el dinero que tenemos. Y también es muy importante entender si el proyecto está diseñado o formulado como un proyecto neutral, sensible o transformador de género. Es muy probable que se pueda entender que la transformación de género empieza casi que desde el cambio de comportamiento y desarrollo de competencias, pero más que todo es la transformación de actitudes y sesgos inconscientes y la generación de autoconciencia. Lo que está de ahí para arriba puede ser sensible o hasta ser neutral al género, porque también son cambios que no son duraderos a largo plazo. Entonces hay que tener en cuenta cuál es el tipo de proyecto y cuál es el objetivo y el alcance de cierto tipo de intervenciones. Entonces, no hay una receta como tal, como decir talleres de 8 horas durante no sé cuántos días. No hay una guía como tal, pero sí es necesario ser conscientes de hasta qué punto uno puede generar este tipo de cambios. Como puede ser algo que genere conciencia, que genere información, puede ser algo que genere cuestionamiento o construcción desde los mismos docentes. Pero sí es necesario que las actividades que se propongan sean conscientes con los cambios esperados que se quieren lograr. Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar con el cambio? Bueno, ya casi vamos a terminar. Bueno, sí. Entonces, bueno, tenemos temas logísticos sobre si los canales de distribución de la información son accesibles para las niñas y jóvenes en las instituciones educativas y los hogares. Hay muchas veces en que hay información que no les llega específicamente a las niñas por la forma en la que está diseñado el canal de distribución de la información. Entonces hay que ser muy conscientes de que haya igual acceso a la información para todos los actores educativos dentro del proyecto. La siguiente pregunta también es si las niñas, adolescentes y mujeres tienen facilidad para participar en términos de personal, ubicación y horarios, que era lo que hablaba ahorita Laura, sobre si en el diseño de una actividad se requiere que las niñas se transporten a un lugar apartado de sus viviendas, si es en un horario en el cual es probable que ellas no puedan asistir. Entonces hay que tener ese tipo de aspectos en cuenta al momento, más que todo al momento de implementar este tipo de proyectos. Hay un ejemplo que es muy interesante sobre esto y es que se ha presentado más con mujeres adultas, y es cómo es mucho más probable que las mujeres asistan a talleres y a programas si hay una persona representante de la institución que haga la invitación directamente. Entonces, esto se identificaba en comunidades rurales para que las mujeres sientan como esta excusa de decir, hey, es importante mi participación porque vinieron hasta acá a decirme que fuera. En cambio, si fuera un volante, si fuera como un voz a voz, si fuera una información un poco más impersonal, no se sentiría esa conexión o esa importancia, y pues es muy fácil que desde la familia se decida que no es necesario que la niña o la mujer asistan. Entonces, por ejemplo, sí hay, y de hecho eso estaría generando participación igualitaria. Canales diferentes de distribución de la información estaría generando que tanto mujeres como hombres, niñas y niños participen en la intervención. Sí, y las últimas 2 preguntas sobre si existen procedimientos de control para garantizar la entrega confiable de los bienes y servicios, y si existen mecanismos para asegurar que los recursos o beneficios del proyecto no sean usados solo por hombres, están muy relacionadas con preguntas que también estaban en el aspecto de presupuesto, sobre cómo asegurar que no haya un acceso o uso
prioritario por parte de los hombres, no porque se quiera que sea así, o sea, por más de que el diseño diga que es tanto para hombres como para mujeres, sino por temas logísticos que van más allá, por ejemplo, como temas de horarios, de ubicación. Es como la logística y el presupuesto van muy de la mano en el hecho de garantizar el igual acceso a los recursos y servicios del proyecto. Bueno, los resultados van con la misma línea de la desagregación de los datos. Entonces, prácticamente es en realidad qué se obtuvo y cuáles son las diferencias. Pero estas diferencias solamente se van a poder ver, incluso en proyectos neutrales al género, solamente se van a poder ver si existe la posibilidad de desagregar los datos. Y por último, en términos de monitoreo y evaluación, ¿de qué forma el programa que será evaluado está incluyendo el enfoque de género en sus indicadores de monitoreo y evaluación? ¿Tiene el programa indicadores que midan la transformación de género en el tiempo? ¿Y de qué forma el programa que será evaluado está afectando o transformando las relaciones de poder, la discriminación o los comportamientos y preferencias, las normas sociales, las masculinidades transformadoras y la agencia de niñas y jóvenes? Entonces, ya por último, este punto es bastante importante cuando se está hablando de género. Entonces, si quieren un enfoque en género, es cómo género es una relación social. No se trata solamente de ser niña y niño, sino que, como verán, todo el tiempo estuvimos hablando de interacciones y de socialización, porque al final es cómo yo te trato y cómo tú me tratas. Entonces, o yo qué creo por lo que tú me estás diciendo, o tú qué crees por lo que te enseñamos. Entonces, al final es cómo podemos cambiar estas relaciones sociales en clave de género. También para el sistema de monitoreo y evaluación es muy importante tener muy clara la diferenciación entre resultados directos o lo que puede llamarse como un output y lo que son resultados intermedios o finales o también que se conocen en la literatura de teoría de cambio como outcomes. Entonces es muy diferente tener indicadores, por ejemplo, sobre el número de mujeres o el número de hombres, número de niñas que tienen acceso o que fueron tratadas o que participaron en un taller y otro tipo de indicadores que de verdad te dan información sobre resultados a mediano y a largo plazo que no tienen que ver necesariamente con la intervención de forma directa, sino sobre el resultado que se tiene en términos personales de, por ejemplo, de equidad de género. Entonces es como, un ejemplo sería si las niñas usan de forma estratégica el, no sé, Internet o los computadores para hacer cierto tipo de tareas, de tecnologías, en un contexto en el que antes ni siquiera había acceso. Entonces, por ejemplo, en ese caso, un resultado directo podría ser el acceso, pero un resultado intermedio o final es ese tipo de uso que se da en el mediano y en el largo plazo. Entonces es muy importante tener clara esa diferenciación entre resultados directos o outputs, nuevamente lo repito, y resultados intermedios y finales como outcomes, al momento de diseñar cierto tipo de sistema de monitoreo y evaluación y cierto tipo de sistema de indicadores que de verdad nos den información relevante sobre lo que queremos trabajar o no. Ya con eso terminamos la presentación. Aquí lo que hicimos fue básicamente resumir la guía teórica y práctica que realizamos. Y en este momento ya estamos abiertas a cualquier pregunta, comentario que puedan tener ustedes, adicional a lo que ya hemos venido hablando anteriormente. Mm. Bueno, por ahora creo que no hay nadie que haya alzado la mano. No sé si Alesia o Comay desde la fundación quieran adicionar algo después de la presentación o, o si ya todo quedó claro. Sí, muchas gracias. En realidad creo que fue muy útil. En los próximos días les vamos a enviar a todos la guía que desarrollaron desde Power Woman para que puedan tenerla y puedan utilizarla bueno, en la convocatoria. Y bueno, no, desde nuestra parte agradecerles a todos los que participaron y también a ustedes por la instancia que creo que sin duda va a ser muy útil
probablemente más allá de esta convocatoria puntual, también en general para todos los que participaron y que trabajan en estas temáticas y en cuestiones relacionadas a integración de tecnologías en la educación. Listo, entonces muchísimas gracias. Cualquier pregunta, está la guía. Ahí hay una parte para generar reflexión, cómo se ve esto en las propuestas. Claramente no todas las preguntas tienen que estar en todas las propuestas, pero sí, con muchísimo gusto y muchísimas gracias por el tiempo que le dedicaron a este espacio.